Capítulo 891. Fatiga. Desaparecieron 6 personas. Todavía no había rastros. Parecía que al asesino, fuera quien o lo que fuera, no le importaba si la persona estaba sola o en grupo. El sistema de responsabilidad mutua no estaba funcionando. Todos estaban asustados. Al día siguiente, 7 personas desaparecieron. 4 de ellas eran despertados experimentados, algunos de los mejores soldados que Verne tenía. Los otros 3 eran científicos. El mismo día, 2 mundanos más sucumbieron al hechizo. Uno de ellos murió y fue eliminado, el otro aún luchaba en algún lugar, en la primera pesadilla. Quizás esa persona pronto se convertiría en durmiente. Un día después de eso, 12 personas desaparecieron. No se encontraron pistas y el miedo continuó propagándose por la instalación como una plaga. Todavía no se había transformado en pánico, pero los residentes de Lo 49 estaban empezando a inquietarse, atrapados en la atmósfera sofocante de temor, agotamiento y duda. Sunny tenía muchas ganas de dormir. Entonces llegó el día en que el Ariadne podría haber llegado. La gente se animó un poco por la emoción, pero Sunny no compartió su entusiasmo. Esperaba que el rescate no llegara hasta dentro de una semana más. Podían pasar muchas cosas en una semana. El Ariadne no llegó, pero en su lugar apareció una horda de criaturas de pesadillas descendiendo de las montañas. Parecía que las cosas no iban bien en el norte, considerando que se había permitido que un gran enjambre de abominaciones se reuniera y viajara libremente. ¿Qué estaba haciendo el ejército? Aislados en el borde del mundo, no tenían forma de saberlo. La batalla fue larga y feroz, pero terminó en una victoria decisiva. Los soldados cansados se retiraron a la fortaleza sin siquiera molestarse en quemar los cadáveres. De todos modos, pronto estarían cubiertos por la nieve. Todos sintieron la creciente fatiga. La persona mundana que había estado abriéndose camino a través de la primera pesadilla despertó, como durmiente. Al día siguiente, ese durmiente desapareció, junto a otras 14 personas más. La puerta de los carroñeros soltó una nueva oleada de abominaciones. Eran solo un puñado, así que Sunny masacró a las criaturas de pesadillas él mismo antes de que nadie más llegara. Al regresar, notó que a muchos de los cadáveres bajo una delgada capa de nieve fresca parecían faltarles grandes pedazos de carne. Sunny estaba demasiado cansado para que le importara. Debería dormir, no hay nada que me lo impida. De hecho, es perjudicial permanecer despierto. Pensaré mejor si descanso. Pero eso no era cierto. A pesar de su agotamiento, la mente de Sunny parecía volverse más aguda. Había perdido un poco de conciencia situacional y velocidad de reacción, pero ahora era capaz de entrar en un estado de estar muy enfocado en algo a cambio. También estaba extremadamente tranquilo, casi como si le faltara energía para sentirse ansioso o agitado. Su mente estaba despejada. Esa noche, Sunny estaba parado en la muralla sur de la fortaleza, mirando el ondulante océano negro. Las frías olas crujían al pasar sobre la extensión rocosa de la playa, arrastrando trozos de hielo. El viento aullaba, y la luna llena brillaba en el cielo oscuro, rodeada de una etérea aurora escarlata. El Ariadne estaba en algún lugar, iluminado por la misma luna. Después de un tiempo, una figura pesada trepó por el muro y se le acercó. Dawn parecía tan cansado como los demás. Sin embargo, el hombre gigante parecía estar resistiendo relativamente bien. Sunny se giró y lo miró. Capitán. Tengo una idea. ¿Puedo compartirla? Él asintió en silencio. Dawn dudó por unos momentos y luego dijo: Bueno, se trata de los cuerpos. A estas alturas, hemos explorado cada milímetro de esta instalación. También hemos registrado la llanura costera extensamente. Probablemente usted la recorrió innumerables veces.
Y, sin embargo, no encontramos ni una sola gota de sangre. Parece que hemos buscado por todas partes, pero en realidad, hay un lugar donde no hemos mirado. Como los cuerpos no están en ningún otro lugar, debieron estar en ese lugar, en el agua. Esa es la única conclusión lógica. El hombre grande se apoyó en el borde de la pared. Las olas negras seguían balanceándose, indiferentes a sus palabras. El insondable océano seguía sin cambios. Sunny guardó silencio durante un rato y luego asintió. Sí, ese es mi pensamiento, también. Por lo tanto, voy a estar muy atento a la playa. En algún lugar de la base, una de sus sombras estaba en su patrulla habitual. Al pasar por un salón de personal, notó a Laster, que estaba sentado en un sofá con una mirada vidriosa en los ojos. El joven parecía estar a punto de quedarse dormido. La sombra se volvió momentáneamente tangible y lo miró con reproche despectivo. Luego, le dio una bofetada en la cara y desapareció. Laster se puso de pie de un salto y miró a su alrededor en estado de shock. ¿Qué? ¿Quién? ¿Qué hay? Me duele. De vuelta en la pared, una pálida sonrisa apareció en el rostro de Sunny. Dorn, ese protocolo de responsabilidad mutua. Vosotros también empezad a seguirlo. Formad parejas y vigilaos mutuamente. Dawn asintió, se demoró unos momentos y luego se fue. Sunny siguió mirando el océano. Esto no tiene sentido. Incluso si el asesino se deshace de los cuerpos arrojándolos al agua, alguien se habría dado cuenta de algo. Ya han desaparecido docenas de personas. Todo esto es muy extraño. Mientras pensaba, 2 personas más ascendieron el muro. Uno de ellos era un soldado despierto y el otro un científico. Sunny se dio la vuelta y los miró con una expresión confusa en su rostro. Como estaba parado cerca de la escalera, los recién llegados no tuvieron más remedio que chocar con él. Sunny permaneció inmóvil durante unos segundos, luego dio un paso atrás para dejar paso. El despierto y el científico se acercaron tranquilamente al borde del muro, lo escalaron y saltaron hacia abajo. Uno de ellos aterrizó bien, pero el otro golpeó las rocas y cayó en silencio. Un inquietante sonido de huesos rompiéndose pudo escucharse, llevado por el viento. Sunny se frotó la cara y continuó estudiando el océano. El despierto caminó hacia las olas, mientras el científico se arrastraba. Por eso, el agua helada le llegó a las rodillas, luego a la cintura. Luego, a su pecho. Finalmente, el despierto desapareció bajo la ondulante superficie negra y se ahogó. En ese momento, el científico había avanzado lo suficiente como para llegar al borde del agua. Su figura también desapareció silenciosamente entre las frías olas. No quedó nada de los dos. De pie sobre el muro, Sunny miró tranquilamente al océano. ¿En qué estaba pensando? Ah, sí. Es extraño que nadie haya visto nada. ¿Cómo es que los cuerpos son arrojados al océano sin que nadie se dé cuenta? No lo sabía. Quizás su teoría estuviera equivocada y el asesino no había estado usando el agua para esconder los cadáveres. El agua, seguramente parecía atractiva. De repente, Sunny sintió unas ganas extrañas de darse un baño. Un momento después, se estremeció. ¿Un baño? ¿Qué estoy loco? ¿Quién se baña en el agua helada, durante el invierno, en la Antártida de todos los lugares? Moviendo la cabeza, Sunny continuó haciendo guardia sobre la playa. Aún no había visto nada sospechoso, pero si permanecía alerta, seguramente descubriría algo pronto. Capítulo 892, Inutilidad. Sunny permaneció en la muralla sur durante 2 días, mirando en silencio al océano. Mientras tanto, 36 personas desaparecieron. Algunos de ellos eran despiertos y otros eran mundanos. A pesar de que las medidas de seguridad eran cada vez más draconianas, Verne no había logrado prevenir las desapariciones. Todo era inútil.
Y profundamente, inquietantemente aterrador. El severo maestro vino a hablar con Sunny en algún momento, pero se fue más frustrado que antes. La fortaleza resistió otro ataque de un enjambre transitorio de criaturas de pesadilla. Al igual que el anterior, vino del norte. Esta vez, Sunny no participó en la batalla, eligiendo en cambio permanecer donde estaba. Hubo algunas bajas. Los soldados despiertos estaban todos exhaustos después de permanecer despiertos durante más de una semana. Los parches estimulantes estaban perdiendo gradualmente su efectividad. Los soldados mundanos estaban más descansados, pero mucho más perturbados. Todos desconfiaban del hechizo de pesadilla. Los civiles estaban exhaustos y asustados. No habían sido entrenados para soportar este tipo de estrés, y la naturaleza aparentemente desconocida de las desapariciones los estaba llevando al borde del pánico. Si no fuera por el sentido de orden establecido y aplicado por los protocolos de Verne y la esperanza de la cercana llegada del Aridane, ya se habrían deshecho por completo. Se suponía que la nave de rescate llegaría en 3 o 4 días. Sunny miró silenciosamente el agua, sumido en sus pensamientos. Al oír pasos ligeros, miró hacia un lado y vio a Beth, que temblaba de frío mientras se acercaba a él. Hey. Maestro Sanlis. Frunció el ceño. Hey, La joven lo miró en silencio por un rato, luego apretó los dientes. ¿Qué estás haciendo? Llevas días atascado en esta pared. Incluso ignoraste el último ataque. Sunny ladeó un poco la cabeza. Cuando respondió, su voz sonó un poco extraña. estoy investigando. Beth lo miró fijamente con incredulidad. ¿Tú no haces nada y esperas que yo crea que todo es parte de la investigación? Por favor. Tanto tú como Verne han resultado ser completamente inútiles. Tanta gente se ha ido, y ustedes dos no han podido dar ni una pista. En ese momento, otra persona apareció en la pared. Era una mujer madura con una bata de laboratorio blanca, con una expresión tranquila en su rostro. Ambos se hicieron a un lado para dejarla pasar, sin prestar atención mientras la mujer pasaba silenciosamente por encima del borde y saltaba. La oscuridad ondulante del océano se reflejó en sus ojos. Sunny frunció el ceño levemente ante el sonido de un cuerpo golpeando las rocas más abajo y sacudió la cabeza, olvidándose de él al instante. Cree lo que quieras. Beth lo fulminó con la mirada por un momento, luego suspiró y se dio la vuelta. Lo siento. No importa, de todos modos. Solo tenemos que perseverar unos días más, hasta que llegue ayuda. Pero, prometiste proteger al profesor. Y, sin embargo, lo dejaste solo para que se siente en esta pared. Eso es inaceptable. Dioses, ¿cuán devota puede ser? El profesor esto, el profesor aquello. ¿No puede esa chica pensar en sí misma por una vez? Ella también está en peligro. Puso los ojos en blanco. ¿Quién dice que lo dejé solo? Beth, he estado vigilando al profesor Obel y a ti las 24 horas del día, todos los días, desde que comenzó todo este lío. Parpadeó. ¿Qué? ¿Cómo? Sunny se burló. Mi primera especialidad es el espionaje. Donde quiera que vayan mis sombras, mi mirada lo sigue. Uno de ellos había estado vigilando al profesor, así que, ¿cómo crees que pude llegar tan rápido a la sala segura cuando te atacaron? Beth lo miró durante un rato. Luego, de repente, sus mejillas se pusieron rojas. ¿V 24 horas al día? ¿Qué tipo de pervertido? Sunny se tapó la cara con la mano. Dioses, supéralo. ¿Crees que tengo tiempo para espiar a chicas ordinarias mientras pasa toda esta basura? El punto es que el profesor Obel está tan seguro como puedo hacerlo. En ese momento, otra persona subió a la cima del muro y saltó hacia abajo. Ninguno de los dos les echó una sola mirada, aunque Sunny pareció temblar un poco. Beth abrió la boca para decir algo, luego la cerró de nuevo. Después de una larga pausa,
Finalmente pronunció unas pocas palabras. Bueno, está bien. Supongo que me iré entonces. Sunny asintió. De acuerdo. Entonces, de repente la llamó. Espera, ¿conoces a mis soldados? Hay un tipo grande llamado Don. ¿Puedes pedirle que venga aquí? Beth frunció el ceño, luego asintió y se alejó apresuradamente, con la esperanza de alejarse del frío lo antes posible. Sunny suspiró. Pronto, Don llegó. Después de entender lo que necesitaba su capitán, desapareció y regresó un tiempo después llevando equipo de grabación. Estas cámaras eran un poco antiguas, pero eso era exactamente lo que las hacía más confiables que las más modernas. Juntos, instalaron las cámaras en la pared y miraron fijamente la pantalla del terminal al que estaba conectado el equipo de grabación. Pasó un día más. 20 personas desaparecieron. Su paso fue fácilmente registrado por las cámaras, pero mientras Sunny y Dawn estudiaban las grabaciones, no parecían notar nada extraño al respecto. Uno de los soldados despertados de Verne se desmayó, o tal vez simplemente se quedó dormido mientras estaba de pie en su puesto. Aunque las posibilidades de que su anclaje se rompiera no eran altas, eso fue exactamente lo que sucedió. El soldado no regresó del reino de los sueños después de que pasaron 8 horas, ni siquiera 16. Tiempo después, su cuerpo experimentó un cambio casi imperceptible, pero inquietante y aterrador. Se había vuelto hueco. Su cuerpo fue colocado en una habitación cerrada en el centro médico. Varios miembros del personal civil se metieron en una pelea violenta, pero fueron arrastrados lejos de cada uno por los centinelas, aislados e inyectados con sedantes. Una criatura de pesadillas perdida vagó cerca de la fortaleza y fue destrozada por una lluvia de balas. El estruendoso ruido de las torretas de disparo hizo estremecer a todos dentro de las instalaciones. Pasó otro día. 22 personas desaparecieron. La luna se había ido, pero Sunny y Dawn todavía estaban en la muralla vigilando el océano. De pie, allí, Sunny miró las olas oscuras, luego a la pantalla que mostraba la transmisión de las cámaras, luego de vuelta al agua negra fría. Finalmente, se rascó la nuca, sacó el dispositivo de almacenaje de memoria de la terminal y se volvió hacia Dawn. Ya acabamos aquí, vamos. Sin esperar respuesta, dio media vuelta y se dirigió hacia el centro de seguridad. Mientras Sunny caminaba por el asentamiento, mucha gente lo miraba. Algunos parecían asustados, otros parecían enfadados. Algunos estaban simplemente insensibles. Todos estaban exhaustos. Al llegar al centro de seguridad, Sunny encontró a Verne y al profesor Obel sentados en silencio con expresiones oscuras y cansadas en sus rostros. El anciano parecía aún más frágil y anciano de lo habitual. Sunny colocó el almacenamiento de memoria sobre la mesa frente a ellos. Verne lo miró fijamente por un momento. Luego levantó la vista. ¿Por qué estás aquí? Sunny se sentó y se frotó las manos para calentarlas. Una sonrisa oscura y siniestra apareció en sus labios. Mi investigación ha terminado. Sé por qué la gente está desapareciendo. Capítulo 893. Espacio negativo. Verne y el profesor Obel se concentraron repentinamente en sus palabras. Incluso Dawn, quien había pasado los últimos 2 días en la pared con Sunny, pareció sacudirse la fatiga y prestó mucha atención a lo que su capitán tenía que decir. Sunny cerró los ojos por un momento. Cuando desapareció, la primera víctima, dije que solo había 3 posibilidades. Que hubiera desertado, que hubiera sido asesinado por otro humano y que una criatura de pesadilla se hubiera infiltrado en las instalaciones. Bueno, me equivoqué. Ninguna de estas teorías era correcta. Aunque la tercera fue la más cercana a la verdad. Suspiró. En efecto, hay una criatura de pesadilla. Solo que no, está dentro de la fortaleza. Verne frunció el ceño, mirándolo con oscura intensidad. ¿A qué te refieres? Sunny tardó un poco antes de responder.
La respuesta es casi obvia si consideras dos cosas y luego las unes. Primero, los cuerpos. Las personas no simplemente desaparecen sin dejar rastro, y sin embargo, no pudimos encontrar nada, ni en LO49 ni en la llanura costera más allá del muro. Entonces, la respuesta más obvia es que los cuerpos están siendo llevados a algún lugar donde no podamos encontrarlos. Al agua. Después de todo, hay un océano entero ahí fuera. Verne quiso decir algo, pero al final permaneció en silencio, esperando que Sunny continuara. Sunny asintió. Lo segundo es el llamado. Su fuerza cambió cualitativamente el día que luchamos contra los saqueadores. Un cambio demasiado drástico, en realidad, para que lo produjera una sola puerta. Especialmente una tan poco impresionante como esa. Recuerdo estar convencido de que había dos, al menos, antes de explorar la llanura y encontrar solo una. Incluso dije que teníamos suerte. Los miró fijamente por un momento y luego sacudió la cabeza. Sin embargo, no tuvimos suerte. Y sí, de hecho, había otra puerta. Una más poderosa que la puerta de los saqueadores que despejamos. Simplemente no la encontramos. El profesor Obel no pareció seguir su razonamiento. Eso era solo de esperar, considerando que el anciano no experimentó el llamado por sí mismo. Verne, sin embargo, finalmente, un atisbo de comprensión apareció en su rostro. Una segunda puerta, agua, ¿crees que hay otra puerta? Que se abrió bajo el agua. Sunny asintió. Estoy más o menos convencido de que sí. Y esa es la razón por la que la gente está desapareciendo. Verne sacudió la cabeza. Eso no lo explica todo. Sí, hemos retirado muchos soldados de los muros para aumentar las patrullas internas, pero el océano sigue vigilado. Nada podría haber salido de debajo de las olas, agarrar a la gente dentro de las instalaciones y arrastrarla de vuelta al agua sin ser notado. Sunny sonrió sombríamente. Estaba a punto de llegar a eso. Se frotó los ojos cansado. Bien, estamos todos bajo un hechizo mental. Por eso nadie notó nada. El profesor Obel, Verne y Dawn lo miraron con confusión. Finalmente, el anciano preguntó. Maestro Sanlis, ¿quizás tienes alguna evidencia para respaldar tu teoría? Sunny simplemente sacudió la cabeza. No, pero, ese es exactamente el punto. Es la ausencia de evidencia lo que prueba mi teoría. No importa cuán escurridiza, tortuosa y poderosa sea una criatura de pesadillas, ya deberíamos haber encontrado algún tipo de pista. Aunque el equipo de seguridad de la instalación apenas funciona debido a la interferencia, las cámaras habrían captado algo. Los estrictos protocolos y el sistema de responsabilidad mutua que Verne había implementado habrían producido algún resultado. Mis sombras habrían encontrado algunas huellas. Pero nada de eso sucedió. Lo cual es nada menos que imposible. Hay un gran espacio negativo en el lugar donde deberían haber estado todos los resultados. Sin embargo, podemos inferir ciertas cosas de ese mismo espacio negativo. Una expresión oscura apareció en su rostro. Lo que estoy tratando de decir es que hay, de hecho, rastros. Simplemente fuimos incapaces de comprenderlos. Algo así ya me había pasado una vez. En aquel entonces, pasé un mes entero hipnotizado por una insidiosa criatura de pesadillas. Sin embargo, era completamente ajeno a su influencia, simplemente por el hecho de que lo primero que hizo el hechizo fue quitarme la capacidad de ser consciente de su existencia. Estoy convencido de que algo así nos está pasando a todos en este momento, también. Sunny miró sombríamente a Verne y al profesor Obel. Hay una poderosa puerta debajo de la superficie del agua, en algún lugar en las cercanías de esta instalación. La puerta trajo una terrible criatura de pesadillas al mundo de los despiertos, y esa criatura está usando manipulación mental para atraer a la gente a sus fauces y hacer que otros sean incapaces de detenerla. Un silencio incómodo se instaló en el centro de seguridad. El profesor Obel parecía resignado, pero Verne, por el contrario, estaba repentinamente lleno de energía. Si eso es cierto, entonces solo tenemos que matar esa abominación. Entonces, todo estará resuelto. Había esperanza y determinación en sus ojos. Para un guerrero, tener un enemigo claro contra el que luchar era territorio familiar. Sunny sacudió la cabeza con un suspiro. No podremos matar a esa pesadilla. Verne frunció el ceño. ¿Qué? ¿Por qué? Sunny señaló el sombrío acero de la cadena imperecedera, que había estado usando desde que la gente comenzó a desaparecer.
Porque esta es una armadura trascendente de tercer nivel. Uno de sus encantamientos proporciona al portador un alto grado de protección contra ataques mentales. Y sin embargo, no me libré en absoluto de los efectos del hechizo mental. Ya sabes lo que eso significa. El rostro de Verne se oscureció de repente. Que el ataque de la pesadilla es más poderoso que las defensas de tu armadura. Sunny asintió. Efectivamente, lo que la convertiría en de rango corrupto, al menos. Apostaría a que es un terror corrupto. Ninguno de nosotros es rival para él, especialmente no en el agua. No podemos matarlo. En ese momento, el profesor Obel finalmente habló. Entonces, ¿qué debemos hacer? Sunny permaneció en silencio por un momento, mirando el dispositivo de almacenamiento de memoria que yacía sobre la mesa frente a él. Finalmente, se movió ligeramente y dijo: Primero, rompemos el maleficio mental. Capítulo 894. Olas frías. El plan de Sunny era bastante simple. Dado que la protección mental otorgada por la cadena imperecedera no era suficiente para romper el maleficio mental del horror desconocido, solo tenía que conseguir mejores defensas. Por supuesto, podría haber invocado a Zend, que era completamente inmune a ese tipo de ataque. Si no tenía más remedio que luchar contra la abominación, que Sunny sospechaba que era un Terrorseer rompido, lo haría exactamente eso, pero en este momento, simplemente estaba tratando de entender qué estaba pasando exactamente y cómo. Considerando que Zend no sería capaz de comunicar lo que veía, primero tenía que intentar romper el maleficio él mismo. Varios minutos después, Verne convocó a los oficiales de su fuerza despertada y luego los envió con una simple tarea: conseguir todos los recuerdos que pudieran ofrecer al menos alguna forma de protección contra los ataques mentales a Sunny. Considerando que todavía había alrededor de 90 soldados despertados en la instalación, al menos un par de ellos tenían que tener algo así en su arsenal. Pronto, Sunny se encontró en posesión de varios recuerdos prestados. Llevaba la cadena imperecedera, que era su mejor herramienta para resolver esta situación. Había un nuevo amuleto colgando de su cuello, una capa extrañamente mercurial en la espalda y una daga de pedernal con un mango hecho de hueso desgastado en la mano. La daga venía del propio Verne, por lo que era especialmente poderosa. Había mucha gente en el centro de seguridad ahora, incluyendo a Verne, el profesor Obel y Beth, sus 6 soldados y varios oficiales despertados privados de sueño. Sunny estaba sentado frente a una pantalla, sosteniendo el dispositivo de almacenamiento de memoria. Tomando una respiración profunda, Envol vio sus 4 sombras alrededor de la cadena imperecedera y sintió su sombrío acero volverse más fuerte, más duradero y más poderoso. Luego, insertó el dispositivo de memoria en la ranura del terminal y accedió a las grabaciones almacenadas en él. Todos observaron la transmisión de video del océano ondulado con un sentido mórbido de curiosidad. Sin embargo, ninguna de las personas presentes en el centro de seguridad notó nada especial en la grabación. Pasado un rato, Beth dijo en tono dubitativo: No. ¿No ves nada? Sin embargo, cuando miró a Sunny, vio una expresión funesta en su pálido y cansado rostro. Porque, a diferencia de todos los demás, Sunny estaba viendo cosas que no había podido notar antes. Para él, la grabación mostraba una realidad inmensamente macabra. Las cosas que vio en la pantalla lo dejaron perturbado, conmocionado y consternado. Maldición. A medida que avanzaba la grabación, reproduciendo el cambiante paisaje de la playa sin luz de los últimos 2 días a velocidad mejorada, Sunny la ralentizó a paso de tortuga varias veces, aparentemente sin razón aparente. Cada vez, su expresión se volvía más y más fea. Él había sabido, por supuesto, esperar algo así.
Sin embargo, verse a sí mismo dando paso con indiferencia a las víctimas hipnotizadas, solo para olvidarse de su existencia un momento después, fue profundamente inquietante. Sunny había sido testigo de cómo docenas de personas eran tragadas por las frías olas y, sin embargo, esta era la primera vez que su conciencia lograba tomar conciencia de ese hecho. Cuando lo hizo, el hechizo se rompió y, de repente, todos los recuerdos que habían sido suprimidos antes inundaron su mente. Sunny se estremeció. Dioses. Al notar su fuerte reacción, Verne se inclinó hacia adelante. ¿Qué pasa? ¿Qué ves? ¿Qué tipo de criatura de pesadilla es? ¿Cómo captura a las personas desde el interior de la instalación? Sunny tardó un momento y luego paró la reproducción con mano temblorosa. La miró fijamente y confuso, cerró el puño y los temblores cesaron. Finalmente exhaló un gran suspiro. Tenía razón, en mayor medida. Efectivamente, hay una maldición mental que afecta a todos en esta fortaleza. Nos hace indiferentes e inconscientes de las víctimas y de los rastros que dejan. Sin embargo, no vi la criatura en sí. Nunca apareció. Las víctimas simplemente caminaban hacia el océano y se desvanecían. Algunas, frente a nuestros ojos. Parece que el bastardo las controla de alguna manera para que vayan hacia él y que nosotros no veamos su muerte. Verne apretó los dientes. Debe haber una forma de pararlo. Sunny dudó durante un largo rato. Según mi experiencia, la única forma de lidiar con una criatura como esa es huyendo. Mientras podamos. El otro maestro negó con la cabeza y mostró una expresión de resentimiento. Sin embargo, ese resentimiento no iba dirigido a Sunny, sino al terrible ser que se escondía, bajo las olas, la cadena de pesadillas y al penoso estado del mundo despierto en general. Abandonar el EO-49 ahora no sería diferente de un suicidio. No lograríamos cruzar cientos de kilómetros de terreno abrupto y seguir vivos, no con hordas de criaturas de pesadillas merodeando esta región del centro antártico aparentemente sin oposición, sin información sobre el estado del territorio y aislados del mando del ejército. Sus ojos se volvieron fríos. Tenemos que quedarnos aquí y esperar a que llegue el Ariadne. Debería llegar en 2 días, o, si no, lo suficientemente pronto. Podemos sobrevivir a esta abominación durante 2 días. Sunny lo miró durante un rato, pensando. Aunque permanecer tan cerca de un potencial terror corrompido lo hacía sentir sumamente incómodo, tuvo que admitir que lo que Verne había dicho era razonable. El Ariadne, de hecho, era su mejor oportunidad. Suspiró. Entonces, ¿qué sugieres que hagamos mientras tanto? Simplemente dejar que el bastardo siga devorando humanos. Verne se cruzó de brazos y frunció el ceño. No, ahora que sabemos lo que está pasando, podemos evitar que más personas desaparezcan. Sunny arqueó una ceja. ¿Y cómo propones que hagamos eso? El otro maestro lo miró, sumido en sus pensamientos. Después de unos instantes, dijo con calma. Bueno, alguien tiene que evitar que las víctimas salten al océano. ¿Verdad? Una pálida sonrisa apareció en el rostro de Sunny. De alguna manera, él ya sabía quién iba a conseguir ese trabajo. Capítulo 895, Cazador en la noche. Sunny era el único que podía evitar que más personas entraran silenciosamente al frío océano. Incluso si devolvía los recuerdos prestados y le daba la cadena inmortal a otra persona, la otra persona no podría disfrutar del aumento de las 4 sombras. Por lo tanto, el encantamiento mental permanecería intacto. Si había algo bueno en la situación, era que después de que Sunny se librara del encantamiento, ya no necesitaba mantener sus defensas mentales a un nivel tan alto. Era como si ahora estuviera inoculado contra la influencia de la criatura desconocida. Al menos por ahora. Devolvió el amuleto, la capa mercurial y la daga de pedernal a sus dueños. Una sombra continuó siguiendo al profesor Obel, mientras que las otras 3 permanecieron envueltas alrededor de la cadena inmortal, por si acaso. Después de eso, todos se pusieron a trabajar. Aunque Sunny era la única persona que podía percibir a los hipnotizados, eso no significaba que nadie más pudiera ayudar a evitar que más gente desapareciera. Ahora que Verne sabía exactamente con qué trataban,
podía ajustar los protocolos de seguridad de la fortaleza para dificultar que el enemigo arrebatara víctimas. Los soldados recibieron nuevas instrucciones, mientras que todo el personal no esencial estaba confinado a sus viviendas. Después de todo, si no podían salir, lo más probable es que no pudieran llegar al agua. Sunny, mientras tanto, caminando hacia la oscura playa, suspiró, luego colocó una intrincada silla de madera en el borde mismo de las olas susurrantes y se sentó de espaldas al océano, frente a la muralla de la fortaleza. Sunny se estremeció por el viento frío durante unos momentos, se reclinó y cruzó las piernas tranquilamente. Hace un poco de frío. El mundo estaba oscuro y los únicos sonidos que lo rodeaban eran el aullido del viento y el incesante murmullo de las olas. Sentarse de espaldas al océano no era agradable, especialmente con un terror corrupto escondido en algún lugar debajo de su superficie sin luz. Lo único que hacía sentir mejor a Sunny era la silueta inmóvil de Zend, que estaba escondida en la sombra del muro con el arco de guerra de Morgan en sus manos. Incluso entonces, Sunny tenía mucho de qué preocuparse. ¿Realmente podría evitar que la gente llegara al agua? ¿Se resistirían o se dejarían llevar de regreso al interior de L049? Lo más importante, ¿qué haría el terror si su fuente de sustento fuera cortada repentinamente? De alguna manera, Sunny dudaba que la criatura simplemente los dejara en paz. Solo tenía que esperar que la nave de rescate llegara antes de la eventual represalia y se los llevara antes de que la criatura también pudiera lanzar su maldición sobre la tripulación. Con un suspiro, Sunny soltó sus sombras y las envió hacia adelante. Las sombras treparon por el muro y se separaron, asumiendo posiciones de vigilancia en 3 puntos diferentes. Entonces, todo lo que pudo hacer fue esperar y escuchar el susurro de las olas detrás de él. Pasó un minuto, luego otro. Luego, unos cuantos más. Soleado abrió un termo que había traído consigo y se sirvió una taza de café fragante. Beberlo en el frío le amargo, continuó esperando y fingiendo que el océano no le preocupaba en absoluto. Después de aproximadamente una hora, una figura humana finalmente apareció en la pared. Soleado se dio una bofetada en la cara para ahuyentar el sueño, luego dejó el termo y se levantó. Un paso a través de las sombras lo llevó a la persona hipnotizada. El hombre conocía a ese hombre. Era uno de los oficiales despertados a cargo de la guarnición local. Este soldado generalmente había sido alegre y enérgico, incluso después de permanecer despierto durante casi 2 semanas. Pero ahora había una expresión vacía y en blanco en su rostro y ninguna luz en sus ojos hundidos. Soleado se paró entre el despertado que caminaba lentamente y el borde de la pared. Esta vez, no se hizo a un lado para abrir paso. En cambio, dudó por un momento, luego puso su mano en el hombro del soldado, deteniéndolo. El hombre dio unos pasos más torpes, sin darse cuenta de que estaba caminando en su lugar. Luego, dejó de moverse y lentamente giró la cabeza, mirando a Soleado con ojos tranquilos y vidriosos. Maldita sea, eso es espeluznante. Soleado abrió la boca para decir algo, pero en ese momento, un fuerte golpe lo envió volando hacia atrás. Chocando contra la muralla, la atravesó y cayó de la pared, aterrizando sobre las rocas muy abajo en un montón indigno. ¡Arg! ¿Qué diablos? El golpe fue mucho más fuerte de lo que un mero despertado debería haber sido capaz de dar. Incluso sin aumentar su cuerpo con las sombras, Soleado era un maestro. También tenía 4 núcleos y un mar de esencia a su disposición. ¿Por qué el oficial, hipnotizado, era tan fuerte? Maldiciendo, se levantó despacio del suelo. Al mismo tiempo, el despierto cayó sobre las rocas a unos pasos de él, se tambaleó un poco y continuó su marcha hacia las olas oscuras. Como Sunny ya no bloqueaba su camino, el soldado le ignoró y no le prestó más atención. No tan rápido, maldito idiota.
Creando una larga cadena de las sombras, Sunny hizo un lazo y la lanzó hacia adelante, atrapando al hombre hipnotizado. Teniendo en cuenta la inesperada fuerza que el soldado había demostrado, añadió otra cadena por si acaso y sonrió débilmente. Anda, como en los viejos tiempos. El recuerdo de arrojar un lazo de cadena al rey de las montañas todavía estaba vívido y fresco en su mente. Asegurándose de que el oficial de Verne estaba inmovilizado, Sunny lo arrastró de vuelta y luego escaló el muro. Unos minutos más tarde, ligeramente sin aliento, llegó al antiguo observatorio y entró. Allí, ya se habían construido las primeras unidades de contención y un equipo de trabajo creaba apresuradamente más. Miraron a Sunny con confusión, pero rápidamente perdieron interés, distraídos por el hechizo mental. Ignorando a los trabajadores, Sunny caminó hacia la unidad más cercana, arrojó al oficial hipnotizado dentro y cerró la puerta con llave. Incluso para un despierto, se suponía que escapar de una prisión así no era posible. Un momento después, varios golpes furiosos aterrizaron en las paredes de la celda de contención desde el interior, haciéndola temblar. Sin embargo, al final, la robusta construcción se mantuvo. Al darse cuenta de que no sería capaz de liberarse, el soldado hipnotizado caminó hacia la esquina más cercana al océano, se apretó contra ella y se congeló. Se quedó allí parado, inmóvil como una estatua, sin hacer nada. Sunny exhaló lentamente. Bueno, no está mal. Había temido que los hipnotizados se golpearan la cabeza contra las paredes de sus jaulas, intentando llegar al océano aunque no fuera posible. Oh. Maestro Sanders, ¿cuándo has llegado? Ahora que había soltado al soldado, los trabajadores finalmente notaron su presencia. Miraron a Sunny con ojos sorprendidos. Él parpadeó un par de veces. Luego sonrió. Sigan trabajando. Solo estoy de paso. En ese momento, sus sombras notaron a otro humano subiendo a la muralla. Sunny suspiró. Se demoró un momento y luego se adentró en las sombras una vez más. Capítulo 896. El obstáculo. Sunny sentía que se estaba volviendo loco. Estaba cansado, con sueño y frío. Estaba atrapado en una fortaleza en un continente remoto que había sido construida alrededor de un espeluznante observatorio abandonado. La fortaleza estaba siendo asediada por un horror desconocido de las profundidades, y él era la única persona que había logrado escapar del hechizo del horror. Sin embargo, lo más extraño de todo era que Sunny a veces era invisible. Cada vez que sometía y arrastraba a una de las víctimas a la instalación de contención construida dentro del antiguo observatorio, todos en el asentamiento actuaban como si él no existiera. No exactamente invisible, la gente podía verlo. Pero el hecho de su existencia parecía fluir fuera de su conciencia casi inmediatamente después de ser registrada allí. Mientras Sunny estaba en presencia de una de las víctimas hipnotizadas, los residentes de lo 49 lo miraban, fruncían el ceño y luego continuaban con sus asuntos, olvidando instantáneamente lo que habían visto. Era realmente desconcertante. En su estado de agotamiento, Sunny sintió un miedo profundo e irracional de que si esto continuaba, sería olvidado por todos, para siempre. Se preguntó si así se había sentido el demonio del olvido. Afortunadamente, el extraño efecto parecía durar solo mientras Sunny transportaba prisioneros a sus celdas. Tan pronto como los colocaba en las unidades de contención, su existencia se normalizaba una vez más. Bueno, en la medida en que su existencia podía llamarse normal, para empezar. El primer día de su deber como cazador, Sunny había luchado, sometido y encarcelado a 29 personas. Sus músculos estaban adoloridos y su armadura estaba mojada por estar cerca del agua durante tanto tiempo. A pesar de sus esfuerzos, y para su alivio, el terror no había reaccionado al obstáculo repentino que apareció en el camino de su saciedad. Al menos no todavía.
San continuaba escondido en la sombra del alto muro de la fortaleza, monitoreando las profundas, oscuras y frías aguas del océano. A medianoche, Soleado reportó los resultados de su esfuerzo a Verne. Caminaron al observatorio juntos, donde el otro maestro permaneció en silencio por un largo tiempo. ¿Me estás diciendo que hay personas en esas celdas? Soleado luchó contra un bostezo, falló en suprimirlo, y luego cabeceó. Sí, alrededor de 30 de ellos. Verne miró a las celdas con un profundo ceño por un minuto o dos, luego sacudió su cabeza desconcertado. Extraño. A pesar de que sé que están ahí, no puedo ver nada. Para mí, las celdas parecen vacías. Soleado tardó un poco en reaccionar. Oh, créeme, están ahí. Solo se paran cerca del lado sur de sus unidades y no hacen nada. Al menos están mirando las paredes, y no a nosotros. Eso sería realmente espeluznante. Verne lo miró con oscura diversión. Creo que esta situación es suficientemente espeluznante así como está. Luego, le dio la espalda a las celdas y preguntó en un tono sombrío. ¿Algún cambio en el comportamiento del terror? Soleado sacudió la cabeza. No, por lo menos yo no lo he notado. Verne permaneció un momento en silencio y suspiró. Bien, continúa, entonces. El Ariadne debería estar llegando pronto, así que, solo tenemos que aguantar un poco más. Así, Sunny continuó con su macabra tarea. Esperaba al lado del agua, atrapaba a la gente que intentaba ahogarse en el océano y los encerraba en jaulas mientras sufría por ser invisible. Maldito frío. Hacía rato que había invocado al recuerdo de hielo y continuamente lo alimentaba con esencia para protegerse del viento helado. Así, pasó otro día. Durante ese día, Sunny rescató a 35 personas de ser devoradas por las olas. Su habilidad para hacer cadenas con sombras había mejorado mucho. Unos minutos antes de la medianoche, Sunny estaba sentado en su silla con un termo vacío en la mano y miraba al cielo. Hoy, no había luna ni aurora boreal. Solo las estrellas permanecían, brillando suavemente arriba. Las olas suenan diferente hoy. Se frotó la cara, luego se dio la vuelta y miró la ondulante superficie negra del océano con intensa desconfianza. Justo entonces, algo pareció cambiar en el mundo. Sunny frunció el ceño, pero antes de que pudiera hacer nada, otra figura apareció en la pared, forzando un largo suspiro a escapar de sus labios. 40. Se está acelerando. Se levantó, listo para atravesar las sombras y someter a su víctima número 40, pero había algo extraño en la figura. En lugar de moverse hacia el borde de la pared como el resto, se detuvo y levantó una mano, como si le hiciera una señal. Era Quinten. Sunny conservó su esencia trotando hacia adelante, luego bajando un poco su cuerpo y escalando el muro con un salto alto inhumano. Aterrizó sobre la superficie de concreto de la muralla, caminó unos pasos y miró a Quinten con el ceño fruncido. ¿Qué pasó? El caballeroso sanador sonrió, la emoción brillaba en sus ojos. Capitán. El observatorio, tienes que verlo. Sin perder tiempo, Sunny saltó al techo del edificio cercano y luego se apresuró hacia el domo blanco en el centro del asentamiento. Entrando, escuchó instantáneamente un enjambre de voces confusas, asustadas y enojadas. ¿Qué? ¿Dónde estoy? ¿Qué pasó? Oye. Alguien. ¿Qué demonios es esto? Déjenme salir. Se quedó mirando, atónito. Estas voces venían de adentro de las celdas. Pertenecían a las víctimas que había encarcelado. De alguna manera, parecían haberse librado del hechizo mental y haber recuperado la conciencia. Y no eran solo ellos. Sunny giró la cabeza y miró a los trabajadores de mantenimiento que estaban a cargo de mantener seguras las unidades de contención. Todos hablaban con emoción y miraban las celdas, con caras de alivio. También escucharon a las víctimas. Lo que significaba que el hechizo ya no les estaba afectando tampoco. Gracias a los dioses, esa abominación se debe haber ido.
A pesar de las felices circunstancias, Sunny se sintió, de repente abrumado por una profunda, fría y urgente sensación de inquietud. Agarró su corazón y permaneció allí, creciendo ligeramente más fuerte con cada segundo. Se estremeció. ¿Qué está pasando? Capítulo 897, Océano Silencioso. Después de que Sunny había roto el hechizo mental y pasado 2 días rescatando a la gente hipnotizada, salvando docenas de vidas, el horror escondido en las frías olas negras parecía haber abandonado la vecina, AD de lo 49. Las víctimas habían recuperado el sentido, y cada persona en el asentamiento podía verlas y oírlas claramente una vez más. En las siguientes horas, nadie mostró ningún signo de estar bajo la influencia del hechizo. Las desapariciones cesaron. Y se suponía que el Ariadne llegaría pronto. Los habitantes exhaustos, asustados y sacudidos de la fortaleza comenzaban tentativamente a relajarse. Su frágil esperanza floreció y floreció. Sin embargo, la persona más responsable del cambio positivo, Sunny, no sintió nada de su alegría o alivio. Al contrario, con cada minuto que pasaba, su inquietud y presentimientos solo se hacían más fuertes. No le gustó lo que estaba pasando, en absoluto. Caminando por las nevadas calles del asentamiento, Sunny estudió los rostros animados de los soldados patrulleros con una expresión preocupada en el suyo. Era oscuro y sombrío. No tiene sentido. Nada de esto tiene sentido. Al acercarse al centro de seguridad, puso su mano en el panel de una sofisticada cerradura biométrica. Se suponía que el sensor iniciaría un escaneo completo, pero a medida que pasaban los segundos, nada parecía suceder. Maldita sea, la cosa estaba dañada. Sunny se quedó mirándola un momento, luego suspiró y golpeó con el puño la pesada puerta de aleación. Pronto, un soldado somnoliento la abrió manualmente desde el interior y permitió que Sunny entrara. Al entrar en el centro de seguridad, Sunny se sacudió la nieve de los hombros, miró a su alrededor y se dirigió hacia Verne. ¿Cuál es la situación? Verne envió a uno de sus oficiales con una lista de órdenes, luego miró a su joven colega y se encogió de hombros. Nada ha cambiado. El terror, o lo que fuera esa abominación, parece haberse marchado de verdad. Sunny apretó los dientes. ¿Cuándo se ha ido una criatura de pesadilla? Te estás engañando a ti mismo. El maestro mayor frunció el ceño. No podemos saberlo con seguridad, por supuesto, pero la desaparición del maleficio habla por sí misma. No te subestimes. Aunque las criaturas capaces de manipular la mente son extremadamente peligrosas, a menudo carecen de medios directos para lanzar un ataque efectivo. Tal vez haya decidido buscar presas más fáciles después de que demostrara ser capaz de desmantelar su ataque mental. Sunny se le quedó mirando un rato y luego negó con la cabeza. Un terror corrompido es un terror corrompido. Probablemente no hemos visto ni siquiera una fracción de su poder todavía, así que ¿por qué iba a rendirse y marcharse? Verne se frotó el rostro con cansancio y suspiró. Ten en cuenta que el rango y la clase de la criatura son solo tus conjeturas. Realmente no sabemos lo poderosa que era en realidad. En cualquier caso, ¿de qué otra manera explicas el hecho de que el maleficio se ha ido y ya no desaparece nadie? Sunny vaciló por un momento. Quizás decidió cambiar de táctica. Quizás está juntando poder para un ataque singular y aplastante. Quizás solo disfruta jugando con su presa. ¿Quién diablo sabe? Su contraparte miró hacia otro lado con una expresión sombría. De acuerdo, pero ¿qué quieres que haga? No es que haya relajado las medidas de seguridad. Seguimos en alerta máxima y preparados para la batalla. Seguimos manteniendo a los civiles, encerrados y concentrando nuestras defensas en el muro sur. No veo qué otras contingencias hay que preparar. Sunny dejó escapar un suspiro de frustración. Lo único que digo es que no es un buen momento para volverse complaciente. Por el contrario, debemos prepararnos para una escalada rápida de la crisis. Verne lo miró fijamente durante unos segundos. Y lo único que digo es que ya estamos haciendo todo lo posible. No importa cuán pequeña sea, la posibilidad de que tengas razón todavía existe, así que debemos hacerlo. Esa es mi posición como el oficial responsable de la seguridad de cada persona dentro de esta instalación. Pero personalmente, creo que el agotamiento y la paranoia se están apoderando de ti, Sonles.
Ha sido difícil para todos nosotros. Sunny permaneció en silencio por un momento, luego dijo con voz apagada. Sin embargo, mi paranoia nunca me ha llevado por mal camino. Con eso, hizo una mueca y se fue. Quizás realmente estoy equivocado esta vez. Incluso si no lo estoy, Verne tiene razón. ¿Qué más se supone que debemos hacer? Hasta que llegue el maldito barco, no hay mucho más que podamos preparar. Pero ¿por qué se sentía tan perturbado? ¿Por qué su sensación de inquietud era tan urgente? Al salir del centro de seguridad, Sunny se quedó en su lugar por un rato con una expresión oscura en su rostro. Después de un rato, se dio cuenta de que Laster estaba merodeando y lo llamó. Sí. ¿Necesitaba algo, capitán? Sunny se quedó, un rato callado, y luego asintió. Sí, reúne a los demás y diles que se peguen al Rhino. Además, asegúrate de que esté listo para partir, por si acaso tenemos que salir pitando de este maldito lugar a toda prisa. Laster parpadeó un par de veces, mirándole con expresión de sorpresa. Luego, tragó saliva. Entendido, señor. Iré a hacerlo ahora mismo. Dejando marchar al joven, Sunny giró hacia el sur y se quedó un rato mirando la lejana muralla. Frunció el ceño y luego se dirigió hacia ella. La playa estaba fría y envuelta en oscuridad, como siempre. Las negras olas continuaban su eterno y fútil asalto a la costa. Venían y se iban con un amplio y resonante susurro, haciendo que pareciera que todo el océano respiraba. Su silla seguía plantada al borde del agua, con un termo vacío sobre las rocas cercanas. Bajando de la muralla, Sunny caminó lentamente hacia el agua y se detuvo justo fuera de su alcance, mirando fijamente la vasta y ondulada extensión del frío océano con el ceño fruncido. Sus cansados ojos estaban ocultos en las sombras. Mirando las olas, susurró. ¿Dónde estás, cabrón? ¿Qué estás tramando? Por supuesto, el océano permaneció en silencio. No hubo respuesta. Capítulo 898. Vamos a nadar. Sunny se quedó un rato de pie en el borde del agua, mirando el océano con expresión cautelosa en el rostro. ¡Qué gracioso! Cuando desarrolló por primera vez el hábito de escalar el muro sur de la fortaleza, miraba fijamente el océano con la esperanza de presenciar la temible silueta del poderoso acorazado surgiendo de la oscuridad. Pero ahora que el Ariadne estaba a punto de llegar, sus pensamientos estaban muy lejos. Finalmente, Sunny suspiró y finalmente despidió su silla, planeando regresar al calor del asentamiento. Sin embargo, justo antes de alejarse del agua oscura, algo atrajo su atención. Un sutil brillo unos pasos más adelante en la orilla, revelado bajo las olas que retrocedían. Como si una tenue luz de estrella se reflejara en un pequeño trozo de vidrio. Sunny vaciló por unos momentos, luego caminó 1 metro o 2 hacia adelante, deteniéndose en el lugar donde había visto el objeto brillante. Una nueva ola entró, lamiendo sus botas blindadas. Tuvo que esperar a que retrocediera antes de arrodillarse y mirar más de cerca las rocas mojadas. Allí, entre ellas, algo brillaba, enterrado bajo varios fragmentos de hielo. Sunny apartó el hielo y recogió el objeto, luego se puso de pie antes de que llegara la siguiente ola. Su ceño se frunció más. En su mano había un simple botón de latón, similar a los que se podían encontrar en los innumerables abrigos de invierno entregados a los soldados del primer ejército de evacuación como parte de su equipo. Y, por sí solo, el botón no era nada especial. Sin embargo, Verne y los soldados bajo su mando no formaban parte del primer ejército de evacuación. Eran lugareños de la Antártida y habían servido en lo 49 mucho antes de la cadena de pesadillas. Por eso, sus uniformes eran ligeramente diferentes. De hecho, eran de mucha mejor calidad, considerando que el primer ejército había sido reunido y equipado con gran prisa. Sus equipos eran mucho más adecuados para el clima frío e incluían parcas,
bien diseñadas que podían mantener a una persona abrigada en las circunstancias más extremas en lugar de abrigos baratos producidos en masa. Entonces, ¿cómo llegó aquí este botón? Sunny contempló la redonda pieza de latón un rato y luego lentamente alzó la vista, enfrentándose a la oscuridad del océano. Había una expresión de extraña resignación en su rostro pálido. Con un suspiro, cerró los ojos y dio su sentido de sombras hacia adelante, tan lejos como pudo. Bueno, bien, vamos, muéstrate, bastardo. Sé que no te has ido. Sus sentidos se extendieron hacia adelante, zambulléndose bajo la superficie negra del agua fría. Dondequiera que llegaba la luz, había sombras, después de todo. E incluso donde la luz nunca entraba, estaba su ausencia. Sin embargo, Sunny no sintió al terror por mucho que lo intentara. Aunque encontró algo. A unos 20 o 30 metros de distancia, en las profundidades, había una gran forma. Descansaba en el lecho marino, moviéndose ligeramente de vez en cuando mientras las corrientes la empujaban de un lado a otro. La forma era irregular y principalmente plana, con una curva muy ligera. Sus bordes eran afilados y dentados. Eso era todo lo que Sunny podía decir al sentir su sombra, eso y el hecho de que la forma no era la de un ser vivo, considerando que la sombra carecía de la cualidad de ser proyectada por algo que tuviera alma. No tenía ni idea de lo que era. El océano contenía todo tipo de basura, así que ¿por qué le iba a importar? Pero por alguna razón, le importaba. Abriendo los ojos, Sunny observó las ondulantes olas un rato. Después, dio un paso adelante lentamente, y luego otro. Y luego, otro. El agua helada y heladora le llegó primero a las espinillas y luego a las rodillas. Después, a la cintura. Se estremeció, jadeó, pero siguió caminando hacia adelante. Yo no estoy hipnotizado, ¿verdad? No, no podía ser, rompió el hexágono, su mente es propia. Al llegarle el agua al pecho, Sunny inspiró profundamente y se zambulló en la negrura de las profundidades. Nadar con una armadura de acero no era una tarea fácil, ni siquiera con una tan delgada y liviana como la cadena imperecedera. Sin embargo, tenía una fuerza y resistencia que superaban por mucho la de un humano, así que Sunny persistió, hundiéndose cada vez más en el océano. A pesar de la memoria de hielo colgada de un hilo en su cuello, un frío que jamás había experimentado le envolvía el cuerpo, dificultándole respirar, pensar y mover las extremidades. Apretando los dientes, Sunny lo ignoró y nadó hacia la distante forma. Tras lo que pareció una eternidad, finalmente alcanzó el lecho marino y se deslizó a lo largo de su desnivelada superficie, acercándose cada vez más a su objetivo. Lejos, en la orilla, Zen salió de la sombra del muro y se acercó al borde de las olas, alzando su arco. Si algo sucedía, podría lanzar una flecha al instante. Eso hizo sentir un poco mejor a Sunny, aunque no sabía qué tan poderosa sería la flecha tras atravesar decenas de metros de agua. Considerando la fuerza del arco de guerra de Morgan, debería seguir siendo mortal, pero... Por supuesto, la efectividad de la flecha dependería del poder del enemigo potencial. No pienses en eso aún. Concentrándose en su tarea, Sunny avanzó, llegó a la extraña forma y abrió los ojos. La observó a través de la masa de agua turbia. La forma era un pedazo de aleación desgarrada. Medía unos 10 metros de largo y un poco menos de ancho. El resistente material estaba retorcido y roto brutalmente, con bordes dentados y grietas profundas que recorrían su superficie. Parecía haber sido arrancado de un todo más grande por algo enorme e increíblemente poderoso. Sin embargo, no había óxido en él, metal dañado, lo que sugería que no había pasado mucho tiempo en el agua. Sunny se acercó, sintiendo como si reconociera la composición y las características de la aleación. Su mente corría, tratando de confirmar esa familiaridad. Puso una mano sobre el frío metal,
recordando. Luego, sus ojos se entrecerraron y un par de burbujas de aire escaparon de su boca. Desde luego, sabía dónde se utilizaba esta aleación fuerte y gruesa. El mismo tipo de metal componía las capas internas del blindaje reforzado de un buque de guerra. La masa deformada de la aleación retorcida. Era un trozo del casco roto de un acorazado. Capítulo 899. Solo esperanza. Jadeando, Sunny salió rodando de las sombras y cayó sobre las rocas mojadas al borde de las olas. Salió agua a chorros de su armadura y todo su cuerpo temblaba. ¡Qué frío! Tanto frío. Apretando los dientes, se levantó y temblaba cuando el viento lo atacó. En ese momento, ni siquiera su constitución ascendida ni el recuerdo del hielo podían protegerlo de que se le helara hasta los huesos. Pero incluso entonces, las garras que le apretaban el corazón estaban mucho más frías. ¡Maldita sea! Sunny dio un paso adelante, tropezó, luego se enderezó y se detuvo. Tenía los puños cerrados. Ariadne. Debe haber sido Ariadne. El pedazo roto del casco, el botón de latón, todo tenía demasiado sentido. Por supuesto, esta evidencia sola no era suficiente para llegar a una conclusión definitiva, pero Sunny estaba seguro de ello. Su intuición le decía mucho eso. Ningún rescate vendría por la gente atrapada en la zona de guerra de lo 49. Y el terror seguro caería sobre ellos pronto. De pronto desanimado, Sunny miró al muro de la fortaleza, con una mirada perdida. Unos momentos pasaron, acompañados por el aullido del viento. Entonces, bajó la vista, cerró los ojos y gimió. Estoy muy cansado. Fue el frío que lo hizo sacudirse este momento de indecisión y comenzar a moverse. Sin importar la situación, primero tenía que encontrar un lugar cálido. Un paso, y estaba sobre el muro. Un segundo paso, y estaba parado en una de las calles del pueblo. Un tercer paso, y de pronto, apareció en la esquina de un laboratorio de investigación donde un grupo de científicos, incluyendo al profesor Obel y Beth, se encontraban bajo resguardo. La joven fue la primera en notarlo. Se sobresaltó ligeramente al verlo. Sol naciente ascendido. ¿Qué haces aquí? Sunny la miró y forzó una sonrisa pálida. No me hagas caso. Solo me dio frío afuera. Miró a Beth con una expresión extrañamente pesada por unos momentos, y luego sacudió la cabeza. En cualquier caso, ya me voy. Sunny tenía que ver a Verne primero. Se secó, y luego regresó al centro de seguridad, sintiendo que el sentido de alarma urgente crecía cada vez más fuerte en su cabeza. Antes, Sunny no había sabido su fuente, y pensó que tenía días para descubrirla. Pero ahora, ya no estaba tan seguro. Quizás solo faltaban horas para que ocurriera el desastre que su intuición le advertía. Quizás incluso minutos. No me estás escuchando. Sunny miró a Verne con fijeza mientras los segundos pasaban. Tic-tac. Con cada segundo, sus destinos estaban cada vez más cerca de sellarse. Y, sin embargo, el alto maestro estaba siendo difícil. Sí te estoy escuchando. Sunny reprimió el deseo de golpear la mesa con el puño. La mesa no solo se rompería y haría mucho ruido, sino que tampoco ayudaría en absoluto a su argumento. Más que eso, estaba demasiado cansado y no tenía energías para andar rompiendo muebles. Entonces, maldita sea, ¿por qué no estás haciendo nada? Verne suspiró. ¿Qué se supone que debo hacer? Sunny parpadeó. Reúne a todos, súbelos a los transportes y aléjate de este lugar maldito. ¿Qué más? Verne lo miró por un momento, su ceño se hizo más profundo. Con el debido respeto, Sonles, no tiene mucho sentido lo que dices. Estás tratando de convencerme de que la Ariadne no vendrá, pero tu única evidencia es un botón y una pieza de metal que encontraste bajo el agua. Ambos sabemos cuánta basura y restos viejos quedaron en los océanos después de los tiempos oscuros. Ese fragmento de armadura podría haber venido de cualquier parte, con óxido o sin él. Sunny quería contestar con ira, pero logró contenerse.
No estaba mal que Verne dudara de su teoría, más bien a INF, hundada. Cualquier buen líder cuestionaría la validez de dicha información. El problema era que Verne no tenía el beneficio de estar íntimamente conectado con los H y los del destino, como lo estaba Sani. Él no tenía la intuición de Sani. Estaba ciego al destino. Escucha, esto es lo que me dice mi instinto. Quedarnos aquí sería un terrible error. Sin embargo, Verne permaneció inmutable. Permaneció allí durante unos momentos y luego sacudió la cabeza. Sus siguientes palabras sonaron educadas, pero tenían un peso. No puedo arriesgar la vida de 1400 personas por tu instinto, Sonles. Maldito idiota. Sani dejó escapar un suspiro de frustración. Verne era un experimentado oficial del gobierno. De su breve pero intensa cooperación, había quedado claro que era reservado, metódico y seguía las reglas al pie de la letra. Había recibido órdenes del comando del ejército para reforzar lo 49 y esperar el rescate naval, y eso era lo que estaba decidido a hacer. Romper una orden no era algo fácil para él. Su mente no era lo suficientemente flexible. Tienes que admitir que al menos podría estar en lo cierto. Así que quedarse también es un riesgo. Estamos fuera de los parámetros del procedimiento estándar, Verne. ¿No puedes pensar por ti mismo, por una vez? Aunque esa última afirmación fue un poco grosera, Verne no reaccionó mucho. Simplemente miró a Sani con su habitual expresión seria, luego se dio la vuelta y suspiró. Unos momentos más tarde, dijo en voz baja. No importa, de todas formas. Sani frunció el ceño. Las palabras lo tomaron por sorpresa. ¿Qué diablos quiere decir? ¿Qué? El maestro miró hacia abajo. Solitario. Estamos incomunicados con el comando del ejército. La situación en el norte es mala. No sabemos qué tan mal, pero debe ser muy grave para que tantas criaturas de pesadilla se desplacen libremente por las montañas. Lo último que supimos fue que habían emergido varios titanes. Ni siquiera sabemos si alguna de las capitales del asedio sigue en pie. Mientras hablaba, su rostro cansado se iba tornando cada vez más sombrío. El terreno de aquí al último campamento conocido del primer ejército de evacuación es un laberinto, con innumerables enjambres de abominaciones merodeando en la oscuridad. Nuestra tecnología apenas funciona, si es que funciona. Nuestros soldados están todos exhaustos o al borde del colapso. Lo que, trato de decir es que un convoy que transporte a cientos de civiles no combatientes no sobrevivirá al viaje. No con lo que nos queda para protegerlo. Verne apretó los dientes. Por lo tanto, no es que me niegue a considerar la idea de que el Ariadne no llegue. Es que no puedo, porque esa nave es nuestra única esperanza. Sus palabras resonaron en la vacía sala del centro de seguridad, haciendo que Sani se sintiera aún más frío.